Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar con una lección en este día. Tomen sus lugares unos momentos. Y antes de iniciar con esta lección, hermanos, pregunto a la Iglesia, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo se sienten al acercarse a la casa de Dios? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Amén, ¿verdad? Y pregunto otra pregunta, hermanos. ¿Somos pecadores, hermanos? Sí, ¿verdad, hermanos? Somos pecadores, pero en el transcurso de nuestra vida hemos entendido la doctrina, hermanos, la palabra de nuestro Dios, y tan grande es el amor de nuestro Padre Celestial que se muestra con cada uno de los que hoy están aquí, de los que a distancia siguen este culto, hermanos. Y este tema, hermanos, dice: bienaventurado los misericordiosos. Y estas palabras, hermanos, son principalmente para este siervo que está delante de ustedes. Y posteriormente, hermanos, para cada uno de los que estamos sentados en nuestros lugares. Bienaventurados los misericordiosos. Nuestro Dios, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo nos han mostrado su palabra. Nos han enseñado esta doctrina, que esta doctrina es verdadera, hermanos. No es doctrina de error. Y me gustaría, hermanos, que entendamos estas palabras, porque nuestro Dios nos dice: bienaventurado los misericordiosos. Él, hermanos, en su grande amor y su infinita misericordia, nos permite, hermanos, estar nuevamente en este lugar. Y preguntaba, hermanos, ¿somos pecadores? Por supuesto, hermanos, la palabra de Dios lo menciona ahí en el libro de Primera de Juan. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Por qué inicio con estas palabras, hermanos? Porque Dios nos enseña, nos muestra el camino que debemos llevar. Y si Él no fuera misericordioso, hermanos, nosotros no estuviéramos en este lugar. Pero tan grande es el amor de nuestro Dios que ha entregado a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que usted estemos hoy aquí, hermanos, buscando y peleando la buena batalla de la vida para tener una oportunidad de ser llamados a una corona de vida, que es la vida eterna. Bien, amados hermanos, puestos de pie, vamos a dar lectura el versículo de memoria, y posteriormente, hermanos, el que se lo haya aprendido, quédese de pie, y el que no, tome su lugar, hermanos, y así sucesivamente, hermanos. Quien me pueda apoyar con el micrófono para que le acerque hasta su lugar. Acá enfrente están 2 micrófonos, hermanos. La palabra de Dios menciona de esta manera: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Amén. Nuevamente, hermanos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, y aquel hermano o hermana que
se haya aprendido este versículo a memorizar, van a ir acercando los micrófonos en estos momentos. Nuestro hermano varón iniciado, Isaac. Paz a vosotros, hermanos. A vos, paz. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Amén. Amén. Nuestra hermana Paulina. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Mateo capítulo 5, verso 7. Amén. Amén. Nuestra hermana Aide. Paz a vosotros, hermanos. A vos, paz. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, verso 7. Amén. Amén. Nuestra hermana Juana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, verso 7. Amén. Amén. Nuestra hermana Luz. Amén. Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. Amén. Amén. ¿Alguien más? Nuestra hermana María. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, verso 7. Amén. Amén. Nuestro hermano Margarito. Bien, hermanas, les voy a pedir un favor. Cuando se recitan en el texto bíblico, hermanos, hay que ser con mucho cuidado. No hay que ser tan a prisa. La palabra de Dios no es con la prisa. La palabra de Dios es con mucha paciencia. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es la palabra, no es ser concurrido, hermano. Hacerlo con mucha precaución. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. ¿Algún otro hermano o hermana que se haya aprendido? Bien, hermanos, ¿cuál es el deseo para cada uno de nuestros hermanos? Que Dios los bendiga y que sigan adelante, ¿verdad? Que se sigan esforzando, hermanos, porque tal pareciere que es fácil. Pregunto, hermanos, ¿es fácil aprenderse un versículo de memoria? Posiblemente en el momento sí, pero les vuelvo a preguntar en el culto de la tarde, hermanos, ya no nos vamos a acordar. Viene otro sábado más, les pregunto el versículo de memoria, hermanos, no nos vamos a acordar. Pero, pues, hermanos, vamos a decirle a nuestros hermanos que, y no solamente a nuestros hermanos, sino toda la iglesia, que nos sigamos esforzando, ¿verdad, hermanos? Dice este tema: bienaventurados los misericordiosos. Misericordioso, hermanos, investigaba en el transcurso de esta semana. Dice que se describe como alguien compasivo, alguien clemente y bondadoso, que siente piedad ante el sufrimiento ajeno y tiende a perdonar en lugar de castigar. Significado y características: compasión activa. No es solo sentir tristeza por el dolor de otros, sino actuar para brindar alivio, ayuda o consuelo. Perdón y clemencia implica perdonar las ofensas o faltas, mostrar bondad a quien se tendría el derecho o poder de castigar. El objetivo de esta lección, hermanos, le pido a nuestro hermano varón iniciado, Alejandro Andrés, si nos puede apoyar, hermanos, y así sucesivamente, hermanos, estar atentos con los párrafos, hermanos, para que puedan dar lectura. Amén. Paz a vosotros, hermanos. A vos, paz. Comentario para instrucción. Hoy es difícil encontrar personas que sientan compasión y empatía hacia los necesitados. Algunos temen caer en una trampa que pueda comprometer su integridad. Otras lo hacen porque alguna vez fueron engañados. Hoy en día es común
encontrar personas en las redes sociales que publican actos de misericordia hacia quienes viven en las calles, sufren enfermedades o han sido abandonados, pero la mayoría de las veces esto se hace para buscar reconocimiento. Sin embargo, llevar a cabo este tipo de prácticas puede considerarse digno. Por esto, nos mecaniza y nos aleja del verdadero significado del amor y la misericordia hacia nuestro prójimo. Proverbios capítulo 3, verso 27. En relación con lo anterior, nuestro Señor Jesucristo nos amonesta con las siguientes palabras: mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Mateo capítulo 6, verso 1. Amén. Amén. Ya se adelantó un poquito nuestro hermano Alejandro. El objetivo, hermanos, dice orientar a la iglesia sobre la importancia de sentir compasión. ¿Por quién, hermanos? Por el prójimo, ¿verdad? Por el prójimo. Y tener presente que en nuestros tiempos la maldad ha ido en aumento y el amor de muchos se ha resfriado. Quizás, hermanos, aparentemente, digamos, no pasa nada en la iglesia de Dios. Pero, hermanos, bien lo menciona este objetivo: sentir compasión por el prójimo. Y hoy en la actualidad, hermanos, a veces nosotros, aun conociendo de la doctrina, aun conociendo la palabra de nuestro Dios, somos tropiezo para nuestro hermano. Y quizás, hermanos, como dice a veces las gentes, nuestras palabras van directamente a nuestro hermano. Herimos su sentir y se alejan de la iglesia de Dios. Y quizás, hermanos, este tema viene a mostrarse en este año, porque muchos se han alejado. No solamente dice este objetivo, la maldad ha ido en aumento y el amor de muchos se ha resfriado. No solamente son palabras, hermanos. Esto se vive en la actualidad en la iglesia de Dios. Muchas veces nosotros no somos misericordiosos, hermanos, y herimos el sentir de nuestros propios hermanos a tal grado de que ellos se resfría, se apaga su fe y se van, hermanos. Esto no es ser un verdadero hijo de Dios. Ya leía nuestro hermano varón iniciado Armando el primer párrafo, nuestro hermano Alejandro, el primer párrafo, hermanos, y dice en Mateo capítulo 6, versículo 1, en sus últimas palabras: mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está, ¿en dónde, hermanos? En los cielos. Cuando pues hacéis limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y, hermanos, estas palabras que menciona más adelante son palabras fuertes. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que se ve en secreto, Él te recompensará. ¿En qué, hermanos? En público.
Es por eso que nos hace mención con este título, bienaventurados los misericordiosos, hermanos. Quisiera, hermanos, que estas palabras entren en nuestra mente, entren en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para que las tengamos presentes en todo momento. Ya lo expresaba, hermanos, anteriormente, misericordioso, una palabra, un sinónimo, es ser compasivo, es ser piadoso, es ser clemente, es ser caritativo. Y pido a nuestro hermano, nuestra hermana Elizabeth, ¿nos puede apoyar con 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1? Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Amén. Preguntó a la iglesia de Dios, hermanos. ¿Son palabras de nuestra hermana Elizabeth? Es palabra que está escrita en este libro y que yo sé, hermanos, que cada uno de los que están sentados en ese lugar traen este libro. Y ahí lo describe con estas palabras. Es una enseñanza que nos demanda a nuestro Dios para nosotros, hermanos. Y dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios. ¿Y a quién conoce, hermanos? Conoce a Dios. No son palabras mías que en este momento salen de mi mente o salen de mi corazón. Son palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, hermanos, y que nos invita a reflexionar en nuestras vidas. Vamos a continuar, hermanos, con el siguiente párrafo. Ya se leyó el primer párrafo. Nuestro hermano varón, iniciado Isaac, con el segundo párrafo. Como hijos de Dios debemos saber que practicar la misericordia no debe hacerse necesariamente para buscar la aprobación pública. También es importante señalar que la misericordia no se limita a la familia, los amigos, los conocidos o solo a aquellos que nos hacen favores, sino a cualquier persona a nuestro alcance, a la que tengamos la oportunidad de ayudar. La palabra de Dios en Lucas 10, 30 al 37 nos habla de la actitud de un samaritano que, al ver a un hombre que necesitaba ayuda porque había caído en manos de ladrones que, además de robarle sus pertenencias, lo habían dejado gravemente herido, se detuvo a ayudarlo sin importarle quién era, si merecía o no la compasión o si era alguien que de alguna manera podría pagarle el favor que le haría. Amén. Amén. Como hijos de Dios, hermanos, debemos saber que la práctica de la misericordia no debe hacerse necesariamente para buscar la aprobación pública. Debemos de estar entendidos en esta manera. Y también menciona, hermanos, que la misericordia no se limita solamente ¿a quién? A mi familia, a los amigos, a los conocidos, o solo a aquellos que nos hacen favores, sino ¿a quién, hermanos? A toda persona, hermanos. Ya lo menciona con estas palabras, hermanos, allá en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 30, hermanos,
Dice, y respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de quién? De ladrones. ¿Y cuántos varones pasaron en aquel momento, hermanos, y vieron a aquel hombre? Pasaron 3 varones, hermanos. Y de esos 3 varones, hermanos, ¿cuántos le ayudaron a aquel? Solamente uno. Ya mencionaba nuestro hermano diácono Efraín. Primeramente, ¿quién pasó? Un sacerdote. Hermano Efraín, ¿a qué se dedicaba el sacerdote en aquellos tiempos? Un sacerdote, hermanos, en la antigüedad era un intermediario entre Dios y el pueblo. Ya lo mencionaba nuestro hermano diácono. Él se encargaba, hermanos, de ofrecer sacrificio, cuidar el santuario y enseñar la ley divina. ¿Quién me puede apoyar, hermanos, en Éxodo capítulo 28, hermanos? Y solamente en su versículo 43, pero en sus casas, hermanos, lean todo ese capítulo 28 y se darán cuenta que se le fue encargado en ese momento a Aarón. Éxodo capítulo 28, hermanos, versículo 43, nuestra hermana Luz. Dice así, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraron en el tabernáculo de testimonio o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Amén. Esas eran las palabras, lo que hacía un sacerdote. Y posteriormente, hermanos, ¿quién pasa? Un levita, hermanos. ¿Qué hacía un levita en aquellos tiempos, hermanos? Efectivamente, hermanos, era un apoyo, era una ayuda. ¿De quién? Del sacerdote, hermanos. Y dice en Deuteronomios capítulo 10, versículo 8, en aquel tiempo apartó Jehová de la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová. ¿Para qué? Para servirle. Eso era lo que hacía un levita. Y viene un tercer varón. ¿Quién fue, hermanos? Un samaritano. ¿Y a qué se dedicaba un samaritano, hermanos? Era un extranjero, ¿verdad? Dos varones, hermanos, conocedores de la palabra de Dios, y no ayudarle a aquel hombre que cayó en manos de ladrones. Y uno que no conocía, hermanos, un extranjero, ayudó. ¿Esto pasa en la iglesia de Dios, hermanos? Por supuesto. Esto pasa en la iglesia de Dios. Quizás este tema, hermanos, es para nosotros, porque realmente, hermanos, no estamos haciendo las cosas como debieran de hacerse. Quizás la iglesia de Dios está en este lugar y somos como aquel sacerdote, como aquel levita, que somos conocedores de la palabra de Dios, pero cuando nuestro prójimo necesita de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, ¿qué hacemos? Nos pasamos de largo. Y aquel hombre samaritano, hermanos,
apoya, ayuda, no teniendo el conocimiento. Tengamos presentes estas palabras, este tema en nuestra vida cotidiana, Iglesia de Dios. Tercer comentario, nuestro hermano diácono Israel, ¿nos puede apoyar? Tercer comentario. Pasamos otros. El Señor nos invita a seguir haciendo el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6, 9, 10. A veces no se sigue esta recomendación porque los malentendidos o los problemas en la iglesia generan resentimiento que nos impiden hacer el bien, y así nos olvidamos de practicar la misericordia y perdonar las faltas de los demás. Amén. Amén. El Señor nos invita a seguir haciendo el bien, no solamente con nuestra familia, no solamente con el conocido, no solamente con nuestro amigo, sino con toda persona. Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Y si no hubiéramos desmayado, segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tengamos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Hermanos, entiendo estas palabras y entiendo, hermanos, que en la Iglesia de Dios a veces hay un corazón duro. Pero también, hermanos, he visto que en la Iglesia de Dios hay un corazón blando, misericordioso, que contagia aquel corazón duro. Y cuando lo contagia, hermanos, aquel hermano se acerca y ayuda. Y como lo dice estas palabras, es misericordioso. Y en el transcurso de mis años de vida lo he contemplado, hermanos. No solamente en mi familia, con mis amigos, con mis conocidos. Lo he visto en persona. Y lo reconozco, hermanos. Y quisiera que la Iglesia de Dios siga así. Un tiempo estuve en el hospital cuidando a mi esposa, que estaba internada. Y hermanos, entiendo que la Iglesia de Dios ayuda, apoya. Porque yo sin tener, hermanos, a veces quizás el recurso se agota. Ustedes como iglesia, hermanos, sin esperarlo, se acercaron. Y espero, hermanos, que estas palabras o esta palabra llamada misericordia siempre habite en el corazón de cada uno de ustedes. Y estas palabras, hermanos, en lo personal, han llegado a mi vida. Porque en todo momento, hermano, hermana, trato de hacer el bien, de ayudar a quien más lo necesita. Así como ustedes lo hacen, hermanos. Que estas palabras, si alguno de nuestros hermanos
o hermanas aún tiene un corazón duro que no ha sido moldeado, déjese moldear por Dios. Deje que la palabra de Dios penetre en su corazón, penetre en su mente, para que realmente obre como un verdadero hijo de Dios. Último párrafo, nuestro hermano Moisés quería tomar la palabra, quería leer. Le dejo el último párrafo a nuestro hermano Moisés, el último comentario de nuestra escuela sabática. Si nos puede apoyar, le pueden acercar el micrófono. Disculpe, nuestro hermano Felipe. Disculpe, ya le estoy cambiando el nombre. Bueno, yo les agradezco. No hay problema. Moisés fue un gran hombre. Fue un gran Disculpe, hombre, hermano. No hay problema. Bueno, la palabra de Dios, la escuela sabática dice de la siguiente manera. Finalmente, el perdón es sin duda también un gran gesto de amor y misericordia genuina. Recordemos la escena narrada en Juan capítulo 8, versos 1 al 11, cuando aquellos hombres sedientos de aparente justicia estaban más que decididos a apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Después de ser reprimidos en sus conciencias por las palabras llenas de sabiduría del Hijo de Dios, en las que pedía que quien estuviera sin pecado lanzara la primera piedra, se volvieron hacia aquella mujer y Jesús le dijo estas palabras de amor: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan capítulo 8, verso 11. Amén. Amén. Tan hermosa es la palabra de nuestro Dios, hermanos, que dice en ese momento, estaba el maestro, ¿verdad? Y le llevan a una mujer adúltera. A veces nosotros, hermanos, nos creemos ser jueces y no tenemos misericordia. Pero ¿qué enseña el maestro en ese momento? ¿Qué le dijo a aquellos que llevaban a aquella mujer, hermanos? Mujer, ¿dónde están todos aquellos que te acusaban? ¿Dónde están? El maestro enseña la gran misericordia que tiene con su pueblo. Y le dice con estas palabras: ninguno te ha condenado. Y el Señor, y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Quisiera también, hermanos, que estas palabras sean grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, porque nuestro Dios ya nos dio la oportunidad. Nos ha enseñado esta palabra de misericordia. El Maestro nos ha enseñado también esta palabra de misericordia. Pero sí me gustaría, hermanos, que cada uno de los que estamos en este lugar y de los que siguen este culto a través de una transmisión virtual, hermanos, mencionaba el maestro,
vete y no peques más. A veces nosotros, hermanos, tomamos estas palabras, misericordia. Dios es grande y misericordioso. Ya le fallé una vez, tendrá misericordia de mí. Ya le fallé otra vez, tendrá misericordia de mí. Sí tiene misericordia de nosotros, pero el maestro le dijo a aquella mujer con estas palabras: mujer, vete y no peques más. Estas palabras deben de estar escritas en las tablas de nuestro corazón. Vamos a continuar, hermanos. Primera pregunta. La primera pregunta se la dejo a cargo de nuestro hermano diácono o familia de nuestro hermano diácono Efraín Ángeles, para que se apoye de su esposa con la cita bíblica. La segunda pregunta le dejo a nuestro hermano varón iniciado Eric Andrés, en apoyo de su esposa. Y la tercera pregunta, la familia de nuestro hermano Felipe Juárez, en compañía de su familia, nos puede apoyar con la tercera pregunta. La cuarta pregunta, nuestro hermano Gabriel, en compañía de su familia. La quinta pregunta, nuestro hermano diácono Israel Ángeles, en compañía de su familia. Y la última pregunta la respondemos todos juntos, para que le vayamos dando agilidad, hermanos, con esta escuela sabática, en las citas que tenemos plasmadas en nuestra escuela sabática, hermanos. Mateo capítulo 18, verso 23 al 34, dice así la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Bueno, pues es la enseñanza de los dos deudores, que pues uno se le perdona su deuda y él no quiso perdonar. Pero antes de eso, hermano, a mí me gustaría pues sí pues argumentar o apoyar en cuanto a la misericordia y a nuestro verso de memoria. Porque dice nuestro verso de memoria: Bienaventurado el misericordioso, porque él alcanzará misericordia. Y podríamos equivocarnos, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hacen buenas obras y son misericordiosos. Y como lo veíamos en nuestro párrafo,
a veces lo hacen por un reconocimiento público o a veces por fama. ¿Por qué? Porque pues ya ahorita en TikTok vemos que muchos hacen obras y podríamos decir que pues entre más obras tengas, pues Dios va a tener misericordia de ti, pero no es así. Hay un canal para poder llegar a esta misericordia que Dios nos enseña. Hay una directriz y lo vemos desde el principio, cuando nuestro Señor Jesucristo enseña las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque dice que no podemos acceder a una sin tener las otras. Hablábamos de la pobreza espiritual, de la humildad. Hablábamos de que tenemos que sufrir. Hablábamos de la hambre y sed de justicia. Hablábamos de la mansedumbre. ¿Qué tan importante es para poder llegar ahora a la misericordia? ¿Sí? Tenemos que hacer todas estas obras por medio del Espíritu, porque si no hay esta directriz, vana es nuestra misericordia, nuestra caridad, nuestra bondad, si no lo hacemos por la directriz correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues pudiéramos equivocarnos en esto y decir, es que la misericordia es que yo haga pues caridad, que yo ayude a mi hermano, que yo... No, hermano. O sea, sí es importante esa parte, pero siempre cuando sea por medio del Espíritu de nuestro Dios, con humildad, con mansedumbre, y así podemos alcanzar esta bienaventuranza que es la misericordia. Amén. Amén. Paz a vosotros, hermanos. A vos, paz. Yo preguntaría, ¿Dios es misericordioso con nosotros? ¿Cuántos Amén. pecados nos ha perdonado? De ahí estriba la primera pregunta, hermanos. Y por eso la enseñanza de este deudor, que desafortunadamente nosotros, hermanos, queremos que Dios todo nos dé. Queremos que Dios todo nos perdone. Pero cuando el prójimo se acerca a nosotros para pedir ayuda, cerramos y negamos esa ayuda. Por eso decía el siervo Job, pues yo le ayudaba al que se caía. Yo levantaba a los jóvenes, los ancianos se paraban delante de mí. ¿Job era pobre, hermanos? No. Y en su riqueza, en las bendiciones que él tenía, no se las quedaba, hermanos. Tenía ese amor para con todos y se las ofrecía a quien la necesitaba, hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos. Nosotros tenemos que ser recíprocos en esa actitud de nuestro Dios para con nuestro prójimo. Y dice la palabra de Dios, mayormente con los domésticos de la fe. Y hay ocasiones, déjeme decirle, hermanos, hay ocasiones, y se ha escuchado y comentarios y se dice, hay ocasiones que le ayudamos a quienes no conocemos, y a los que conocemos les negamos la ayuda. Creo que esta es la enseñanza, hermanos. Usted conoce a Dios, todos los que estamos aquí conocemos a Dios, y de ahí estriba esta enseñanza, que si nosotros queremos que Dios sea compasivo con nosotros, nosotros tenemos que ser compasivos con todos. Pero hace hincapié la palabra, primero con los domésticos de la fe y después con todo lo que nos rodea, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, ya escuchábamos esta respuesta de esta pregunta, y también me gustaría añadir al comentario de nuestra hermana Lilibet. Nosotros, hermanos, ya estamos entendidos, conocemos la doctrina, hermanos. Y efectivamente, hoy por las redes sociales, hermanos, muchos suben videos haciendo caridad, siendo misericordiosos. Pero hay algo en especial, hermanos, que nos caracteriza de ellos. Nosotros no lo hacemos para tener el reconocimiento público. Dice la palabra de nuestro Dios
que no sepa tu mano izquierda lo que hace, tu mano derecha, para que seas recompensado. ¿Por quién, hermanos? Por nuestro Dios. ¿En dónde? En público, hermanos. Esa es la diferencia, hermanos. Nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Ya sabemos de la doctrina. Y debemos de saber cómo proceder en estos casos. Segunda pregunta a nuestro hermano Eric, en compañía de su familia. Amén. En primera de Juan, capítulo 3, verso 17, dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Paso a vosotros, hermanos. Vamos a responder la primera parte de esta pregunta que dice: ¿qué expresa la palabra de Dios acerca de quienes teniendo bienes de este mundo no se compadece de las necesidades de su hermano? Y pues, viendo la realidad, hermanos, hoy en día, hermanos, pues, Dios más que nada que nos proporciona todo en nuestras vidas, incluidos los bienes que poseemos, son bendiciones para compartir. Si vemos la necesidad, Él nos da los medios para apoyar, hermanos. Bueno, voy a repetir, hermanos. Dios es quien nos proporciona todo en nuestras vidas, incluidos los bienes que poseemos, pero son bendiciones para compartir si vemos la necesidad. Y Él nos da los medios para apoyar y no lo hacemos. Si nosotros no tenemos esa posibilidad de hacerlo, hermanos, debemos de apoyar. Pero si conociendo la palabra de Dios y no lo hacemos, hermanos, eso significa que no hay amor de Dios en nosotros, ni entendimiento de lo que a veces aprendemos. Amén. Y en en Lucas capítulo 3, verso 11 dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y en Gálatas capítulo 6, verso 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Amén. Y bueno, la pregunta sería: ¿cuál sería entonces nuestra responsabilidad en mayor medida para con nuestros hermanos relacionados con el extranjero? Y pues prácticamente, hermanos, sería dependiendo de nuestras posibilidades, ayudemos y hagamos el bien a todos los que podamos. Pero la palabra de Dios dice que primeramente a nuestros hermanos en la fe, pues más que nada a los hermanos podría decir yo, de la iglesia de Dios o nuestra propia familia, hermanos. Primeramente y ya posteriormente los extranjeros, los que están de fuera, hermanos, cuando a veces piden un apoyo, pues no negarle, pues simplemente pues apoyar, ayudarlos. Y como decía su palabra, Dios nos recompensará en gran manera. Pasa a vosotros. Amén. Pues la palabra de Dios menciona, hermanos, hagamos bien a todos. Ya lo escuchábamos, hermanos, hagamos bien a todos. Lo menciona en el libro de Gálatas. Hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. ¿Cómo se siente usted, hermano o hermana, cuando ve a alguien que necesita de su ayuda de usted, hermanos? ¿Cómo se siente al apoyarlo? ¿No se siente bien? ¿No se siente a gusto? Por supuesto que sí, hermanos. Una cierta ocasión, hermanos, una persona se acerca a mí y me dice: ¿me puedes apoyar? Y no pude apoyarle porque no tenía cómo apoyarle en ese momento económicamente. Y aquella persona se fue, hermanos. ¿Cómo creen que me sentí yo? Me sentí triste.
pudiéndole apoyar, no tenía la manera. Yo me imagino, hermanos, que ustedes cuando alguien se les acerca y no le pueden apoyar, hay tristeza. Pero cuando está en tus posibilidades ayudar, hermanos, yo sé que usted o yo lo hacemos con mucho amor. Y efectivamente la palabra de Dios, hermanos, no es palabra que se quede solamente aquí en este libro. Cuando tú lo haces de corazón, las bendiciones de Dios llegan a tu vida. Si aún, hermanos, no le ha pasado esto a su vida o no lo ha experimentado, experiméntelo, hermanos, pero verdaderamente hágalo con un corazón sincero, un corazón de que ya lo diste y ahora digas, ¿y ahora yo cómo le voy a hacer? No, hermanos, porque eso no lo estás haciendo de corazón. Nuestro hermano Margarito, si le pueden acercar el micrófono. Y posteriormente pasamos a la tercera pregunta. A vosotros, hermanos. A vos, Paz. Hermanos, pero creo que pues lo que estamos viendo es muy cierto y es muy natural. Vimos las primeras letras en el comentario, hermano. Dice que si alguno habrá un misericordioso, es difícil que haya un misericordioso en este mundo. Pues hermano, de verdad no sé ni cómo decirle, pero a estos no lo hay, hermano. Y ahora nos habla aquí la palabra de Dios en 1 de Juan, en su capítulo 3, 17, dice, pero el que viene de este mundo y ve a sus hermanos necesitados y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Usted hablaba de una buena apariencia de hermanos, nos habla muy claro. Hay hermanos que de veras vive en esa circunstancia, hermanos. Pero como nos dice claramente aquí, nosotros no lo cerramos nuestro corazón. Les voy a recalcar tantito esto, hermanos. Yo en mi caso, hermanos, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Hay personas, ya les comenté desde hace más atrás, hay personas que vienen de fuera, traen sus negocios, más que nada los que venden traste, venden otras cosas. Llegan en mi casa, hermanos, no es por mentira. Me ofrecen su mercancía los que traen. Le digo, ya lo tenemos, ya no lo necesitamos. Pero ¿qué es lo que me pasa, hermanos? Le digo a mi esposa, esta persona viene lejos. Viene a hacer sus esfuerzos para ganar el pan de cada día. Con su sudor y su cansancio, viene lejos. Le digo a mi esposa, mujer, ofrécele un taco a esta persona. Le invitamos, hermanos,
hasta le invitamos que se siente a comer en mi casa. Entonces esto es, hermano, es lo que nos habla aquí, que tú nunca debes de negar cuando uno de tus hermanos no sea de tus hermanos, ofrécele un vaso de agua, ofrécele un taco, lo que esté al alcance de tus manos. Y a veces, hermanos, llega persona que sí ya nos conoce y nos dice, ustedes son muy amables. Digo, no es por tanto la amabilidad, porque yo reconozco que usted viene de fuera, trae su mercancía y es necesario que usted come un pedazo de pan, tome un vaso de agua. Y esta vez, hermano, me dice, que Dios les bendiga y que Dios les multiplica su trabajo que tienen en sus hogares. Ya, hermano, cuando esa persona se va, le digo, ve, que Dios te bendiga y Dios te acompañe. Pero ¿quién de nosotros aquí lo hemos podido hacer estos? Vemos que a uno, hasta nuestros propios hermanos, no le decimos, hermanos, tómate un vaso de agua. Hermanos, te ofrezco un taco de lo que haya en nuestra casa. ¿Eso es tener misericordia? No, hermano. Ni el amor de Dios mora en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso la palabra misericordia no solamente es decirle, hermano, yo le estimo, yo le amo, no. La misericordia, hermano, es algo muy claro que nosotros debemos de captarnos y entendernos. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Pues esto es lo que he dicho, hermano, que Dios les bendiga y paz a vosotros. Os paz, que Dios lo bendiga. Tercera pregunta, nuestros hermanos, la familia de nuestro hermano Felipe. Sí, hermanos. La tercera pregunta dice, ¿cómo convergen en Dios ambos conceptos de justicia y misericordia? Salmos 103, del versículo 8 al 14. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. Romanos 11, capítulo 22 al 23 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieren en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Amén. Amén. Es muy bonita esta escuela sabática y el haber analizado las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El término misericordia se deriva de dos palabras, miser y cordis. Miser significa miserable, desdichado. Cordis viene de cardio. ¿Qué es cardio? Corazón. Aquel que es misericordioso es el que siente en el corazón la miseria o el sufrimiento ajeno, como fue el caso del samaritano, que dice que cuando vio aquel hombre tirado, dice la palabra de Dios que fue movido
Su corazón se movió, no pudo aceptar la circunstancia de su prójimo y tuvo que hacer algo para poder ayudarlo. ¿Por qué nosotros tenemos que ser misericordiosos? Quizás una pregunta también sería, ¿somos misericordiosos? Hace un momento mi hermano expresaba esto, hablando acerca de cuántas oportunidades, hermanos, y esto tomémoslo en cuenta y se los digo. El que usted se encuentre una persona que le pida un pan, que le pida una moneda, no es circunstancial. Dios pone a las personas para que nuestro corazón también, igual que el samaritano, se mueva, se inquiete y sintamos la necesidad de ayudar al que no tiene. Ya lo dijeron mis hermanos, no por vanagloria, no para publicarlo, es cierto, pero nosotros nos ha puesto Dios en esta calidad para poder entender a nuestro prójimo, para poder ayudar, y esto es lo que Dios quiere cuando estemos delante de la presencia de Dios. Dice en Mateo 25, dice: entrad en el gozo del Señor, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y tú me cubriste. Señor, ¿cuándo? Con ese mendigo que yo te mandé, con aquel que te pidió de comer en aquella ocasión y que tú abriste tu corazón y tu monedero para decirle: come, porque Dios me bendice a mí y me bendice para ayudarte. Eso es el ser movido a misericordia. Esto es lo que Dios quiere, una iglesia que sienta, una iglesia que viva el amor de Dios y que se sienta responsable con Dios, como en la primera pregunta de aquel hombre que tiene una deuda impagable. La deuda impagable, si tradujéramos el costo de los talentos que debía esa persona, son miles de millones de dólares en la actualidad. Miles de millones de dólares que tenía que pagar una persona y obviamente no tenía cómo pagarlo. Y en esa forma Dios nos demuestra que nosotros no tenemos con qué pagar lo que ha hecho por nosotros en estos 20, 30, 40, 50 años de vida que hemos tenido, porque hemos defraudado a Dios, porque le quedamos a deber a Dios cada día. Pero nos muestra o nos da la oportunidad de tener personas en las cuales ejercer esa misericordia, para que cuando nosotros estemos ante la presencia de Dios, pues Dios tenga misericordia de nosotros también. Dice aquí, disculpen, fue un rodeo muy largo, pero dice aquí la pregunta: dice, ¿cómo convergen en Dios ambos conceptos, la justicia y la misericordia? ¿Qué es la justicia, hermanos? La justicia es dar a cada uno lo que merece. Justo. Si merece premio, tiene que recibir premio. Pero si merece azotes, tiene que recibir azotes. Esa era la ley antigua que decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué hiciste con Dios? ¿Cuántos mandamientos transgrediste de Dios? Tienes que pagar por cada uno de los mandamientos que tú transgrediste. Esa es la justicia. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios. Y Dios castiga, pero castiga no para destruir, no por coraje, no por venganza, sino castiga para que el hombre corrija su vida, para que el hombre deje de pecar, para que el hombre se vuelva a Dios. Y esto es lo que hace con nosotros. Por eso no desfallezcamos si somos azotados, si tenemos luchas, si tenemos pruebas, bendigamos a Dios, porque en alguna manera Dios nos está llamando, porque Dios
Dice su palabra que Dios es amor. Y esta es la esencia de Dios, el amor. Pero el amor tiene un límite también. No puede ser indolente ante el odio, la maldad, el pecado de este mundo, de la gente. Tiene un límite. Por eso decía en el Salmo 103 que Dios no contenderá para siempre, sino que Él tiene límites establecidos en los cuales va a proceder, y procede, y bendito Dios que proceda con nosotros, porque eso nos ayuda también en alguna manera a expiar lo que hemos hecho, porque aquí dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cuánta es la deuda que tenemos con Dios? ¿Cuánto le debemos a Dios? ¿No se ha puesto a pensar usted? ¿Cuánto le debe usted a Dios? ¿Cuánto yo le debo a Dios? Es una deuda, igual que la parábola, impagable. No tenemos con qué pagar todo lo que Dios hace cada día. Usted está aquí por Dios, tiene salud por Dios, tiene trabajo por Dios, tiene una casa por Dios, tiene alimento en su casa por Dios. Amén. No es buena suerte eso. No es de que seamos inteligentes y miren, con mi profesión, yo ya hice todo, yo no dependo de nadie. Claro que no. ¿Quién te dio la carrera? ¿No te la dio Dios? ¿Dios no te dio la salud para que terminaras la carrera? ¿Dios no te dio el trabajo? Todo depende de Dios. No tenemos nada, nada en este mundo. Todo lo que tenemos es gracias a la misericordia de Dios. Y quisiera finalizar con esta otra parte donde dice: ¿qué aprendemos de esto, de todo esto? Bueno, debemos entender algo, hermanos, que nosotros debemos de tener un corazón misericordioso. Dice aquí: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad en los que cayeron, más la bondad contigo, sí permaneces en la bondad. Aquí es importante entender esto, hermanos. Miren, cuando nosotros tenemos misericordia con aquellos que incluso nos han ofendido, estamos haciendo una obra maravillosa, porque van a pasar una de dos cosas con aquellos que ayudemos, porque dice que debemos de ayudar incluso hasta a nuestros enemigos, darles de comer a nuestros enemigos, y va a pasar algo maravilloso. Ese acto de misericordia o bien llega a tocar el corazón de mi enemigo y va a cambiar y va a dejar de pelear conmigo, o bien, si no lo hace, al ser yo bueno con él y él mal conmigo, ascuas de fuego, dice, amontonarás sobre su cabeza. Entonces salimos ganando en los dos sentidos cuando ejercemos la misericordia con toda persona. Ya se dijo, mayormente los de la fe, sí, claro que sí. Aunque en el caso del samaritano, ese era un hombre desconocido, donde el sacerdote, el levita, no quisieron involucrarse, y ellos eran los maestros de la ley, ellos eran los que tenían que enseñar el amor, y no lo hicieron. Y un samaritano extranjero es el que enseñó qué se tenía que hacer y cómo se usa de misericordia. Cómo a veces hasta los extranjeros nos enseñan más todavía y hacen mejores obras que nosotros como pueblo de Dios. Y eso nos debía de mover nosotros, hermanos, de verdad, analizar nuestra vida y a tener un corazón más generoso, más empático, a condolernos de aquellos que están pasando una situación difícil en su vida. Gracias, amados hermanos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la cuarta pregunta. Nuestro hermano Gabriel. La pregunta dice así: ¿cuál es la causa por la que en la sociedad nos encontramos con personas que endurecen su corazón para no compadecerse de su prójimo? Mateo capítulo 24, verso 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Amén. Rápidamente un comentario, hermanos, pasa a vosotros. Pues creo que ya nos damos cuenta aquí que efectivamente en la actualidad pues la sociedad se ha multiplicado la maldad, la desconfianza y todo ello. Sin embargo, vamos a encerrarnos un poquito
vamos a decirlo así, en la congregación. Ya no nos salgamos de afuera. Vamos a encerrarnos aquí. ¿Por qué se ha perdido aquí la confianza entre nosotros, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no pagamos? Porque pedimos prestado y no pagamos. O porque pedimos, o porque damos, sí lo voy a decir así, porque efectivamente, ¿por qué no ayudamos? Porque a mí no me ayudan. Esa es la mentalidad que tenemos. Ahorita me he dado cuenta, cuando la última vez que tuvimos reunión, mi comentario fue: hermanos, si vamos a ayudar, que sea de manera parejo con todos. Si va a ser una hermana, todos. Si va a ser otra hermana, todos. Pero ¿qué hacemos a veces? A esa hermana no le ayudamos o ese hermano no lo ayudamos. Hacemos esa acepción o excepción de personas, hermanos, y eso es lo que endurece en nuestro corazón. Vamos a hablarlo aquí, lo vuelvo a mencionar, internamente. Cuando un hermano pide prestado y no paga, ¿usted le va a volver a prestar? Lógico que no. Cuando dos hermanos le prestan y no le pagan, no va usted a volver a prestar. ¿Por qué? Porque va a decir: no me pagó el hermano. Voy a poner aquí nuestro ejemplo, mi hermano Eligio. No me pagó mi hermano Eligio. ¿Cómo le voy a prestar al hermano Miguel, por ejemplo? Entonces nosotros como que cerramos ahí nosotros cerramos, pero sí me gustaría que, pues, ahora sí, como dicen, borrón y cuenta nueva, y volvernos a darnos la confianza, hermanos. De verdad, volvernos a darnos la confianza, porque lo digo así, han llegado a su casa, a mi casa, a pedir prestado, hermanos, pero cierro. ¿Por qué cierro? Porque dos hermanos, lo voy a decir así, no voy a decir nombres, pero no han cumplido con su obligación de pagar. ¿Y qué dice uno? Pues ya mejor no, porque el hermano no me pagó. Entonces, como que cerramos esa parte. No sé, a lo mejor es algo que quisiéramos, dicen nuestros hermanos, tener misericordia, porque a lo mejor una vez, les voy a poner un ejemplo bien rápido. Un hermano llegó a prestar y dijo: les voy a dejar mi televisor y todo eso, lléveselo, hermano. Es más, y hasta me di la tarea: bueno, vamos a visitar a su hijo para que vamos a orar por él. Y llego y el hermano estaba corriendo y caminando y todo. Dije: pues ¿dónde está el que su hijo estaba malo? O la otra, decía el hermano: présteme, le dejo mis herramientas. Le digo: no, hermano, lléveselo, porque usted lo va a ocupar más que yo y ya me paga. Entonces, hermanos, se pierde la desconfianza, y lo digo por eso. Muchas veces como iglesia de Dios o como miembros de la congregación, pues también se pierde esa confianza, hermano. Decía nuestro hermano Eric, bien cierto, vamos a empezar con nuestra familia. Si lo logramos con nuestra familia, podemos ir abriendo al siguiente nivel, que sería a nosotros como hermanos en la iglesia de Dios. Entonces, si lo logramos, hermanos, les aseguro que pues vamos a ser, pues ya no excelentes, porque para esa palabra pues está muy lejos, pero sí ser buenos hermanos, buenos. Y ahorita, por ejemplo, lo que le sucede a nuestra hermana Emiliana, lo que le sucedió a nuestra difunta hermana Marina, pues sí vi la preocupación, veo el apoyo, pero sí debería de ser, pues yo pediría que debería de ser parejo, pues con todos, hermanos. Ese sería mi comentario. Amén. Bien, hermanos, ya escuchábamos esta pregunta. Comentaba anteriormente, hermanos, aquellos hermanos que tienen un corazón puro y blando, hermanos, que sea contagioso con aquel hermano que aún su corazón está duro, que no tiene misericordia. He escuchado a nuestro hermano ministro: vamos a apoyar a todos por igual. Y estas palabras se me han quedado muy claras en la mente de este servidor. Porque ya lo mencionaba la parábola nuestro hermano Felipe, y con estas palabras concluyo por el tiempo, hermanos. Dice la palabra de Dios: entonces los justos les responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos.
o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Amén. Que el amor de Dios sea con cada uno de vosotros. Paz a vosotros, hermanos. ¿Cómo vamos a decir a nuestro hermano? Que Dios le bendiga, que siga adelante. Vamos a dar lugar a nuestros hermanitos y con su maestro para también van a escuchar su lección, lo que ha estudiado, su pregunta, su verso de memoria. Vamos a saludar a nuestros hermanos. Paz a vosotros, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Bien, hermanos, vamos a presentar nada más nuestra lección de este día de nuestros hermanos pequeños. Les voy a pedir cuál fue el título de esta lección, hermanos. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, dice. Les voy a pedir a mis hermanitos para su versículo a memorizar: mi hermanito Aarón, mi hermanito Leví, mi hermanito Sebastián y mi hermanito Samuel. Para que lo puedan recitar, mis hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Mateo 5, 7. Amén. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, verso 7. Amén. Amén. Bien, hermanitos, le voy a pedir a mi hermanito Sebastián nuevamente que nos pueda leer el objetivo de esta lección, por favor. Reconocer que es importante empatizar y ser misericordioso con el prójimo en sus necesidades, sin buscar reconocimiento o beneficio propio, porque nuestro Dios será quien nos dará las justas
Amén. Hace unos momentos les preguntaba a mis hermanitos que si conocíamos o si sabíamos qué significaba ser misericordioso, qué es ser misericordiosos, pero yo creo que al final del día aprendemos o practicamos esta cualidad, pero ya en el transcurso de la semana se nos vuelve a olvidar y ya no sabemos qué es. Pero para eso son las lecciones, hermanos, para volver a retroalimentarnos, a retroalimentar a nuestros pequeños con estas, ahora sí, con estas acciones, con estas enseñanzas que nos dan a través de las lecciones que nos dan nuestros hermanos. Le voy a pedir a nuestro hermanito Aarón con la primera pregunta que nos pueda responder. Dice la pregunta: ¿qué promesa es dada a los misericordiosos? Ellos alcanzarán misericordia. Amén. Alcanzarán misericordia, dice la respuesta. Para la pregunta número 2, nuestro hermanito Samuel dice: identifica a quienes ayudaba Job cuando vivía en misericordia. Ayudaba al pobre, al huérfano, al enfermo, a la viuda, al ciego y a los cojos. Amén. Amén. Job era misericordioso y ayudaba a quien podía y a quien más lo necesitaba. Dice la pregunta número 3 para nuestro hermanito Leví. Dice: enumera varias acciones que muestran misericordia en los hijos de Dios. Ayuda al hambriento y sediento, ser huéspedes para el que necesita, cubrir al desnudo. Amén. Pues como hijos de Dios, hermanos, tenemos que hacer esto y aún más. Hay que cubrir al que está desnudo, dar alimento al que lo necesita, ser hospedadores, porque la misma palabra de nuestro Dios lo dice. ¿Y qué tal? Y algunos de nuestros hermanos que han hospedado, hospedan ángeles, hermanos. ¿No se han preguntado eso? Dice, entonces hay que ser esto y aún más para todos, no solamente con nuestros hermanos. Eso sí, hay que recalcarlo en todo momento, hermanos, no solamente para con nuestros hermanos, sino para con todos. Dice la cuarta pregunta, dice: completa la enseñanza bíblica para nuestro hermano José. Dice: completa la enseñanza bíblica. Y entre paréntesis viene la palabra, posteriormente dice: explica qué enseña este versículo sobre la misericordia. Nuestro hermanito José. El que se atella el Padre petas en él y la recompensa. Nos enseñe porque la pobre recibir paz. Amén. Amén. Bueno, la frase completa dice: el que se apiada del pobre presta a Jehová o al Señor, y Él le dará su recompensa, le dará su paga de que se apiadó del pobre. Y bueno, la quinta pregunta para nuestra hermanita Yaslin
¿Por qué la misericordia no debe practicarse buscando reconocimiento o beneficio propio? Porque no se obtendrá gracia de nuestro Padre. Amén. No busquemos esa recompensa terrenal, hermanos. No busquemos ese reconocimiento terrenal, porque al final, si es lo único que buscamos, nuestro Dios pues no se agradará de ello. Y la última pregunta para nuestra hermanita Abigail, y para ir terminando, dice: ¿cómo la misericordia demuestra una vida que agrada a Dios y refleja su voluntad? La misericordia demuestra que conocemos la voluntad de Dios a través de nuestras acciones, y existe un corazón lleno de amor para los demás. Amén. Amén. Bien, hermanos, esto ha sido toda la lección por parte de nuestros hermanos, niños y adolescentes. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos. ¿Cómo vamos a decir nuestros hermanos, director de la escuela, amados hermanos? Que Dios le bendiga, que siga adelante. Vamos a clausurar esta escuela sabática. Nuestro hermano diácono Israel nos lleva la oración y también el culto de devoción. Paz a vosotros, hermanos. Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.